Buenos días, ya estamos listos para el estudio de hoy, 28 de noviembre de 2021. Continuamos con la familia en la Biblia. Hemos concluido, digamos, que el Antiguo Testamento y vamos a iniciar hoy el Nuevo Testamento. Terminando el Antiguo Testamento, los profetas hacen como que una profecía, sobre todo Oseas. Después a lo mejor ustedes lo pueden revisar ahí en sus Biblias, en el profeta Oseas. Hay dos palabras para referirse al marido en hebreo. Una es Ish y la otra es Baal. Ish es como al inicio con Adán y Eva en el huerto del Edén. A él se le llamó Ish, que literalmente quiere decir hombre o varón, y a ella Isha, como la compañera del varón. Y Baal es más como señor, como dueño, con esa relación que tiene también con los Baales, ¿verdad? Con los dioses cananeos que eran símbolo de posesión, de violencia, de fuerza. Entonces el profeta Oseas le dice en nombre de Dios al pueblo de Israel: voy a quitar de ti el nombre de los Baales, y en aquel día ya no me vas a llamar Bali, es decir, mi señor, sino Ishi, es decir, mi marido, mi hombre, ¿verdad? Es una distinción muy grande. Una palabra Ish tiene la connotación de un marido bueno, y Baal tiene la connotación de un marido que se enseñorea, violento, violador, fuerte. Y dice, ya vamos a quitar esa concepción de la fuerza y vamos a poner el marido que se corresponde, ¿verdad? Entonces, algo así está profetizando con relación a Dios con su pueblo, pero a la vez está proyectando lo que debiera de ser la relación esposo y esposa, en una relación no de dominio, de conquista, de violencia, sino una de amor y de apertura al diálogo y a la concordia. Entonces va a haber ahí en Oseas una perspectiva hacia el futuro de cómo Dios iba a transformar el corazón duro de los israelitas para que fuera un corazón dócil que respondiera al amor de Dios, y que entonces pudieran tener la correcta relación con Dios y unos con otros, sobre todo ahí en el interior del matrimonio. Entonces aquí hay una diferencia entre llamar al esposo Ish o llamarle Baal. Y vamos a ver cómo esto empieza a cumplirse con el Señor Jesucristo, haciendo incluso algo más allá en contra del régimen que pudiéramos llamar de los ancianos. Jesucristo se va a presentar como un eunuco por el reino de los cielos, un eunuco por el reino de Dios, y al hacerse así un eunuco sin una familia tradicional, bajo los moldes tradicionales, en realidad va a tener una apertura para establecer una familia más amplia, la familia del reino, la familia mesiánica. Él no se hace eunuco solamente por una vocación espiritualista de separación del mundo. No es esa la idea de porque el sexo sea malo o el matrimonio sea malo. Él se hace eunuco para poder a dar un mejor servicio al reino de Dios y hacer la familia todavía más amplia para aquellos que no tenían familia. Necesariamente va a requerir del Señor Jesucristo una ruptura de familia. Y vamos a verlo cómo se hace esa ruptura incluso hacia el interior de su familia inmediata, ¿sí? Ahí hay una ruptura, no por afán de destrucción, sino para anunciar e iniciar el surgimiento de un nuevo modelo, de un nuevo camino de familia. No es nada más por destruir. Vamos a tener pasajes como que no he venido a traer paz sino espada, y que el hijo contra el padre y el padre contra el hijo y la nuera contra la suegra y cosas así. Esto va a ser necesario porque él va a modelar una familia todavía más amplia, abierta a todos los expulsados de una sociedad patriarcalista, de una sociedad donde no caben los que no tienen una familia normal o tradicional.
Igual lo sucede a veces en algunos círculos cristianos fundamentalistas, que pareciera ser que solamente caben en la iglesia o son aceptados aquellos que tienen una familia como debe ser. Y hasta lo dicen, una familia como Dios manda, una familia en orden, pero se ven con muy malos ojos a los divorciados, a los solterones o las solteronas, a los viudos, viudas, como que no encajan prostitutas y demás en ese modelo, solamente los de una familia bien portada. Y yo sé que tiene su lugar, y cuando algún matrimonio cumple 50 años de casados, sí podemos decir, bueno, aquí hay un ejemplo de perseverancia en sus votos matrimoniales, etcétera. Pero no podemos dejar fuera personas que no encajan en ese molde, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía en aquel entonces? Y vamos a verlo como el Señor Jesucristo abre su familia mesiánica para todos esos que no tienen familia, todos esos que son como el desecho de otras familias y que todos los ven, hoy si supieras la clase de mujer que es la que está ahí contigo, y se escandalizaban. ¿Cómo puede ser este amigo de los que son sin familia, de los desechos del mundo? Porque así ellos lo consideraban en esas estructuras que ya tenían muy manejadas entre los ancianos del pueblo, el Sanedrín, y junto con escribas, ¿verdad? Ahí los defensores o los propagadores de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito acerca del Señor Jesucristo como eunuco. No siempre se enfatiza estas partes, pero el Señor Jesucristo pues no se va a casar, viene un proyecto diferente y no es malo, y tampoco es para que todos lo hagan, tampoco es el modelo a seguir para todo joven, pero es importante lo que él va a hacer y por qué se va a hacer eunuco por el reino de Dios, ¿verdad? Y cómo va a funcionar. Sí, algunos van a tener la tentación o la inclinación a decir que tenía amoríos con la Magdalena, otros que era homosexual y que tenía por ahí amoríos con el discípulo amado. Algunos van a decir que le daba igual y que tenía amoríos libres con todo tipo de persona. Hay muchas cosas así que la gente normalmente proyecta hacia el Señor Jesucristo porque de alguna manera no encaja en el modelo normal de un hombre de 30 años que no se haya casado, ¿verdad? Entonces, como no encaja, lo empiezan a encajar en otras partes. Seguramente era homosexual, seguramente tenía amoríos libres por acá, seguramente estoy segura, porque no encaja en el modelo y entonces él va a presentar una nueva forma de familia y de modelo, y por eso a veces algunos se confunden y proyectan ahí sus esquemas actuales de cómo debiera de ser una familia, y el Señor Jesucristo muy difícilmente encaja en los esquemas de familia tradicionales. Incluso ya no hablemos del patriarcalismo de Medio Oriente, ¿no? No encaja en nuestros modelos de machismo mexicano, ¿verdad? No entra dentro de nuestros modelos, ¿verdad? Está algo difícil, pero vamos a orar para ya empezar propiamente a extender este tema el día de hoy, a tratar el tema. Gracias, Dios, te damos por este día que nos das para reflexionar, para meditar, para ver tu palabra, para ver lo que dices acerca de la familia, y que esto pueda ser guiado por tu Santo Espíritu, y que podamos en este momento meditar, reflexionar y ver qué es lo que tú nos enseñas. Vamos a meditar en tus evangelios y te pedimos de tu dirección en todo, que tu Santo Espíritu nos dirija a lo que hemos de ver el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Bueno, pues estamos ahora primero con el Señor Jesucristo, que tenía que ser célibe. La tradición israelita suponía que tanto el varón como la mujer debían casarse y tener hijos. Ese era el modelo tradicional, y yo creo que también es el modelo tradicional en nuestra cultura, ¿verdad?
el tradicionalista te dice, oye, ¿cuándo te vas a casar? Si ven a un joven que no se casa, ¿verdad? O una señorita. Oye, ya se te pasó el tren. Oye, y si ya se casan, no faltará quien diga, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo vienen los hijos? Y están ahí insistentes. ¿Por qué? Porque hay un modelo tradicional que pensamos que todos debieran de cumplir y que ese es como que el propósito, ¿verdad? Algunos habían aceptado, incluso apoyado el celibato, pero vinculado a un encuentro con Dios o vinculado a la pureza. Y algunos dicen, bueno, él se mantiene soltero por la pureza, ¿sí? Como si fuera impropio el casarse y tener relaciones sexuales con su mujer, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesucristo no va a hacer eso. Él no va a ser célibe de esa forma, no es por pureza, no es por espiritualismo, para dedicarse a la oración y a la meditación, no es para cultivar una virtud más alta, sino para identificarse con los pobres, en especial con aquellos que no podían tener familia. A muchos incluso se les acusaba de falta de hombría cuando no podían. Algunos por causas económicas, otros por causas sociales, otros por algunas otras circunstancias, tenían familias fracturadas, deshechas, y si no podías tener una familia, digámoslo así, como Dios manda, parecías una persona o un ciudadano de otra categoría, ¿verdad? De alguien que fracasó, que no pudo tener las cosas en orden, ¿verdad? O se quedó soltero, o está divorciado, o tiene complicaciones, o las mujeres, muchas de ellas quedaban expuestas a la prostitución, porque se quedaban sin otro capital más que su cuerpo. Y entonces venía una vida donde no les permitía tener familia. Muchos habían empobrecido y también no podían tener tierras, y no tener una heredad, no tener tierras significaba también para muchos no tener luego dote, no tener con qué financiar las cuestiones necesarias para la vida, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 19:12. Donde el Señor Jesucristo va a decir que hay una forma diferente de ser también célibe. No es solamente por esos otros motivos que ya dijimos. Dice 19:12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, aquí tenemos una nueva categoría que pone el Señor Jesucristo de eunucos por el reino de Dios, y donde Él va a no a condenar los lazos familiares, no a condenar el sexo, sino más bien a incluir, más bien que desechar, está diciendo, no nada más la familia, vamos a incluir también a aquellos que no pueden tener familia, por la razón que sea, y se hace uno con ellos por causa del reino de los cielos. Así que abandonó un modelo de familia dominante de su entorno, y digamos que se opuso a ese poder masculino que podía divorciarse y darle carta de divorcio a la mujer y dejarla por ahí, que muchas veces podía caer en pobreza o en prostitución. Y rechazó eso literalmente ahí cuando está hablando sobre el divorcio, y empieza a presentar a las mujeres y a los hombres, independientemente de cómo haya sido su vida, pues empieza a presentar con dignidad, a tal grado que esa vida radical hace que muchos empiecen a hablar mal de él, a hablar mal de él porque está con esos que parece ser que que son, digamos, marginados socialmente hablando. Entonces aquí normalmente el Señor Jesucristo va a abrirse no solamente a las familias normales, sino también a los que no tienen familia,
no está hablando en contra del matrimonio, al contrario, lo vamos a ver al inicio de su ministerio, que incluso va a una boda. No es que él esté en contra del matrimonio, no es que él esté promoviendo el que ahora no se casen y sean, no, no está promoviendo eso, no está promoviendo el celibato, no está promoviendo la prostitución, no está promoviendo, sino que los está trayendo hacia el reino, así como están. Así como están, no les está pidiendo ahora vengan, cásense, hagan una familia y sean como los demás para que sean aceptados. No, 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 no. Así como están, les dice, las puertas del reino están abiertas para ustedes. No nada más para las familias completas, sino también para ustedes. Todos son bienvenidos y él se hace uno con ellos. Incluso tiene que sufrir cierto rechazo, ¿verdad? De parte de su propia familia inmediata. Vamos a Marcos 10:30, como lo que está el Señor promoviendo es una familia mesiánica más amplia, no más reducida. No pensemos que está dejando fuera a la familia tradicional. No, está poniendo dentro a la familia tradicional, pero está agregando a todos los que no tienen familia. Y les dice ahí en Mateo capítulo 10, desde el 29 voy a leer. Respondiendo Jesús, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. A eso los está llamando. Dice, ciertamente hay una ruptura, pero los estoy invitando a una familia más amplia, donde aquellos que no tienen familia ahora van a tener hermanos de a montón. 100 hermanos, 100 madres, 100 padres, y eso debe de ser el modelo de la iglesia en el reino de Dios. Una nueva familia, la familia mesiánica, con una vida radical, donde ya no es solamente un lazo biológico, que para muchos no era posible, sino ahora hay un lazo todavía más fuerte por causa del evangelio. Hay una nueva familia, siempre y cuando la iglesia funcione como una comunidad restauradora que recibe a todos. Si la iglesia se vuelve a convertir en un modelo patriarcalista donde dice, no, aquí yo domino y todos estos tienen que ser como yo y el modelo es este, y si no sigues este modelo quedas fuera, pues vuelve a convertirse en lo mismo, ¿verdad? Y lo que el Señor Jesucristo está haciendo es que está nuevamente uniéndolos en familia a todos aquellos que no podían por el sistema que ya se había instituido en la sociedad. Él no fue un hombre poderoso y dominante, sino que va a recrear la familia desde abajo, como hermano y como amigo de todos. Y va desde ahí, desde la parte más fundamental, no va a enfatizar como al inicio en Génesis, creced y multiplicaos, porque eso solamente algunos lo pueden hacer y hoy en día sabemos, hay muchas personas que no pueden multiplicarse. Él ya no va a hacer eso. Él va a anunciar que pueden ser bienvenidos por gracia, que ahí caben y que nadie los va a estar hostigando diciéndoles y cuándo te casas o cuándo vas a tener un hijo. Simplemente eres bienvenido así como estás. Nadie le va a andar hostigando porque es divorciado o viudo, sino simplemente es parte de la familia y es recibido. Fue una persona, el Señor Jesucristo, de trabajo, pero no anunció la redención por el trabajo. La prioridad no era crear comunidades laborales empeñados en sostener la familia, sino simplemente una comunidad familiar más amplia y solidaria. Su movimiento surgió en el contexto de una Galilea que estaba sufriendo desintegración familiar. Había una transición entre las comunidades agrícolas hacia comunidades comerciales. Esto había hecho que muchas personas quedaran incluso sin tierras.
había esto, con esa desintegración económica y social, había hecho que aumentara el número de las prostitutas. Normalmente eso sucede cuando se desintegra la sociedad, el comercio, entonces aumenta la prostitución, y también la prostitución hace que aumente la desintegración familiar, porque la prostitución está al servicio del patriarcalismo, de los varones, de los machos que están al frente en orden de violencia sobre la familia, y él puede darse el lujo de ir y ver una prostituta y venir y desintegrar familias. Entonces, en medio de ese contexto, Galileo, que pudiera parecerse mucho al de cualquier ciudad de nuestros días, el Señor Jesucristo está anunciando una nueva forma de vida, que es la familia de Dios, la familia del reino, con esperanzas para distintas familias, sin relaciones de poder, sin esa fuerza de superioridad, sino él se presenta, incluso se ve como un hombre sencillo, trabajador, ordinario, no con el poder de la riqueza, no con el poder del gobierno, no con ningún poder, sino que se ve como un hombre, decían ellos, hijo de carpintero, del vulgo, ¿sí? Y presenta a Dios también como un padre no patriarcalista. Quiso volver al principio de la vida humana. Él llamaba a Dios Padre, le llamaba Padre en el sentido no de dueño y de esa presión que se ejerce, sino al contrario, le llamaba Abba, como si fuera padrecito, para poderlo presentar como alguien cercano, amoroso y fuente de vida en amor para todos. Así que aquí teníamos un modelo diferente, como había profetizado Oseas. Ya no va a ser Baal, sino Ish. Ya no va a ser el dominante, fuerte y violador, sino el amoroso, ¿verdad? Una manera diferente. Aún en nuestras iglesias cristianas puede ser que en ocasiones no se integren bien los solteros o los divorciados, los que no forman parte de una familia normal, los que se han desintegrado familiarmente, pero no debiera de ser así, porque el Señor Jesucristo nos lo está mostrando y hace incluso una referencia a cómo Abraham dejó al inicio su familia. Esto lo mencionamos cuando hablamos de Abraham. A Abraham se le dijo, deja a tu tierra, deja a tu parentela y te vas a ir y vas a formar una nueva familia abierta a todas las naciones, de donde van a salir reyes y multitudes. Pero tenía que haber una ruptura, vas a dejar. Y igual el Señor Jesucristo tuvo su momento en que tuvo que dejar, y sus hermanos no lo podían ver bien, sus hermanos se burlaban de él, sus hermanos no creían, y él rompe con ellos y agarra unos nuevos hermanos, Pedro y Juan y Andrés y Mateo, y tiene unos nuevos hermanos, tiene una nueva familia, de tal manera que cuando vienen y le dice, aquí afuera está tu familia, y te habla, y dice, ¿quién es mi familia? Aquí están mis padres, mis hermanos, mi madre, mis hermanas, aquí está mi familia. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ese es mi padre, mi hermano, mi madre, mi hermana. Ahí está su familia. Es necesario una ruptura para empezar una nueva familia donde la anterior estaba rota. La anterior, aunque parecía que estaba conservada con la fuerza del hombre, en realidad era una familia rota. Aunque aparentaba ser una familia tradicional, bien controlada por un patriarca, en realidad ya era una familia rota, sustentada solamente con la fuerza del hombre. Y aquí empieza a poner una nueva familia. Aquel verbo, nos dice el apóstol Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí viene la nueva familia que anuncia la reconciliación para todos, la nueva comunión de hermanos y hermanas que cumplen la voluntad de Dios
sin distinción de raza, de lengua o de religión. Aquí hay una gran llamada que empieza a decirles a sus discípulos: dejen todo y vengan y síganme. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos 1, 16 al 20, y vamos a pensar en esos lazos familiares y en esa ruptura que les está pidiendo. Si no es algo sencillo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí tenemos una llamada que implica una ruptura familiar. Yo sé, no nos gustan las rupturas familiares, pero aquí está él creando esa nueva comunidad con hombres no tan honorables como otros pensaban, no con esa fuerza de la erudición de los escribas, no con esas formas del patriarcalismo, sino sencillo y abierto. Por eso ellos van a decir: bueno, ¿y aquí cómo va a funcionar? Tenían sus dudas. Y así había muchas personas que luego se le van a acercar al Señor, y esos dichos del Señor se van a hacer memorables, porque se van a acercar y les va a pedir una ruptura. Cuando viene alguien y le dice: Señor, yo te seguiré, yo quiero ser tu discípulo, y le pide una ruptura y le dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. O sea, no va a haber el poder de la riqueza detrás, como estás acostumbrado. Y esa es una ruptura fuerte. Y entonces, pues se va porque él no quería algo así. Viene otro y también el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay un principio más alto, no solamente es ayudar a tus padres, sino ahora es estar abierto para ayudar a una familia más amplia. ¿Estás dispuesto a esa ruptura? Y pues la persona se va. ¿Por qué? Porque incluso en los círculos cristianos muchas veces se forman los círculos cristianos de familias que no han roto realmente por el reino de los cielos, y que cuando se presenta un momento de servir a los hermanos, o servir evangelizando, o servir al necesitado y ampliar el reino de Dios, cuando se presenta esa ruptura o esa disyuntiva entre servir o ir a ver mi familia, se rompe con la iglesia y se va y se cierra con la familia, ¿verdad? Y entonces llegan esos momentos donde, bueno, esto es familiar nada más, y se rompe con la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no se hace, aunque parece que está ahí, todavía no se ha hecho esa ruptura donde se diga: bueno, es primero el reino de los cielos y vamos a estar como una familia, todos unidos por el reino de los cielos. Entonces aquí estos dichos del Señor son muy fuertes. Incluso el tercero, cuando le dice: Señor, yo voy a ir por ese camino, y le dice: está bien, si ya vienes, vente. Pero no solo se trata de iniciar ese camino, esa nueva familia del reino de Dios, sino mantenerse. Y le dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. O sea, no solamente es: muy bien, ya inicié, ya hice esa ruptura, pues ahora persevera, porque si miras hacia atrás, dice, ya no es digno de mí. Entonces, la exigencia del Señor Jesucristo era fuerte para formar la base de lo que sería la iglesia. La base de lo que sería esta nueva comunidad que llamamos la familia de Dios. Más adelante va a hablar en términos muy fuertes, diciendo en Mateo 10, no he venido a traer paz. Hay dificultad al crear otra familia. ¿Por qué? Porque el sistema imperante, el sistema actual, el sistema de familia organizada patriarcal que estaba viviéndose en ese momento,
no quería perder su poder. Y al no querer perder su poder y ver que se está formando una nueva familia con los que no tienen familia, entonces empezaba a ejercer fuerza. Y como la nueva familia no se va a modelar por la fuerza, a esa nueva familia lo único que le quedaba era sufrir el martirio, persecución, porque si intentaban reaccionar con violencia, se iban a volver en lo mismo que estaban dejando. Se iban a convertir en el mismo modelo. No podían ejercer fuerza. Entonces, necesariamente iban a tener que ser mártires, perseguidos. Así que aquí tenemos unas dificultades muy, muy grandes. Los cambios políticos y económicos son secundarios. Lo que en verdad importa es crear un nuevo tipo de familia. Y esto resulta peligroso, pues va en contra de las estructuras de poder. Así que tenemos aquí que ni los judíos nacionales ni los romanos imperiales se oponen a Jesús por sus ideas espirituales, sino porque su proyecto representaba una amenaza contra el orden de familia patriarcal fundado en el poder de unos pocos sobre los demás. Entonces se iba a deshacer eso, ya no iba a haber elementos de poder y de dominio sobre los demás. Y eso es lo que sucede con las iglesias. Cuando la iglesia quiere tomar el modelo del mundo, normalmente va a establecer modelos de poder donde el pastor y sus hombres dominan sobre los demás y vuelven a hacer ese modelo de dominio, y no es el que nos está mostrando el Señor Jesucristo. Nos está mostrando algo totalmente contrario. Y claro, va a llevar sus dificultades. Odiar a padre y a madre es una experiencia sobrecogedora, pero lo que está significando es un diferente tipo de fidelidad familiar. Amar significa ser fiel de un modo radical. No es puro sentimiento interior, sino un gesto radical de fidelidad. Y Cristo está pidiendo una fidelidad hacia Él más alta que hacia cualquier lazo familiar. Está pidiendo una fidelidad a prueba de todo, de tal manera que no se cierre la familia, sino que se abra a todos. Así que van a ser perseguidos por su familia. Él les dice, os perseguirán. Hay una persecución del poder socio-religioso. No vamos a abundar mucho en ello. Mateo capítulo 10 ya nos habló de ello nuestro hermano Carlos Astorga hace algunos días, algunas semanas ya o meses, pero por ahí tenemos el mensaje. Entonces, os perseguirán. Hay una persecución de esos hombres que persiguen, que si ustedes lo ven, están vinculados a las sinagogas, a los gobernadores y a los reyes. Entonces dice que incluso de su familia los van a entregar ¿a quiénes? A la sinagoga, porque eso se ejerce en poder. A los reyes, el poder romano, a los gobernantes o el poder religioso. Y en medio de todo eso, la nueva familia no puede defenderse. Si se defiende, se convierte en nuevamente un modelo violento. Lo único que le toca a esa familia nueva es aguantar, sufrir, padecer, el martirio. Lo único que tienen es su vida para entregarla como testimonio de su fidelidad a Cristo. Así que en ese momento, voy a leer como quiera, aunque ya lo vimos con Carlos ahí en capítulo 10, nada más para enfatizar versículos 19 y 20. Lo único que tiene esta nueva familia de Cristo, la familia mesiánica, la nueva familia del reino de Dios, lo único que tiene es el Espíritu Santo. Y dice ahí, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. De tal manera que en esos momentos lo único que tienen es el poder del Espíritu Santo,
la palabra guiada por el Espíritu Santo, la palabra que proviene de Dios y que es una palabra que muestra el evangelio de la reconciliación aún a los perseguidores. Iban a ser perseguidos incluso por los mismos representantes de su familia. Ahí ustedes lo van a ver, que algunos van a entregar, algunos padres van a entregar a sus hijos o algunos hijos a sus padres. Y va a haber este tipo de persecución porque no quieren a esa nueva familia, ¿verdad? La persecución va a ser como que de dos tipos: una persecución legal por medio de las autoridades, pero también una persecución descontrolada, como linchazones. De repente van a agarrar a uno y a matarlo, ¿verdad? Y va a haber de los dos tipos. Ustedes van a recordar, por ejemplo, al apóstol Pablo yendo con una persecución legal, con cartas de las autoridades hasta Siria. Iba a Damasco para de ahí agarrar a los cristianos, y dice que los obligaba a blasfemar y abandonar lo que él consideraba algo contrario a la familia israelita judía. Esta nueva familia cristiana para ellos parecía como si fuera una ofensa a Dios, y entonces ahí había esa persecución de tal manera que dice que el apóstol Pablo los agarraba de los cabellos, de las barbas, los azotaba, los golpeaba, los maltrataba, hasta que ellos renunciaran a Cristo. Y el creyente no se podía defender. Al momento de quererse defender, se estaría convirtiendo en lo mismo que está dejando. Así que la opción era el martirio, el encomendarse a Dios. Así que dice: se alzarán los hijos contra los padres y los matarán. El hermano entrega al hermano, el padre al hijo. Entonces, algunos los entregan, esa es una persecución legal, y algunos se levantan y los matan, y esa es una persecución incontrolada. Son linchazones en medio del pueblo. En ese contexto podemos afirmar que la familia de Jesús se expande y triunfa porque su debilidad está dispuesta a morir. No necesita defenderse ni apelar a la fuerza, pues ella no quiere imponerse sobre nadie. Frente al poder externo de los perseguidores, los fieles de Jesús ponen la autoridad suprema de la palabra, que está guiada por el Espíritu Santo en ese momento y que se abre para el evangelio para todos. Aquí tenemos entonces una familia no patriarcalista contra un tipo de familia establecida. Hay una ruptura de la autoridad de los ancianos. No voy a leer todos los pasajes, pero en Marcos 7 ustedes recordarán que rápido, cuando el Señor está comiendo, con sus discípulos están comiendo espigas, y vienen los ancianos, los representantes de los ancianos, y dicen: ¿por qué están rompiendo con la tradición de los ancianos? Hay aquí un gobierno establecido y eso no está permitido en nuestra familia. En esta familia israelita no está permitido que coman sin lavarse las manos, o que coman en sábado, o que espiguen en sábado. Entonces ellos tenían ahí un control, y en cambio Jesús rompe con todo eso, y Jesús parte el pan. Lo vemos ahí más adelante en Marcos. Parte el pan con personas y come con personas no dignas, con el pueblo. Parte el pan y los peces con todo tipo de gente. Se hayan lavado las manos o no se hayan lavado las manos, tengan familia o no tengan familia, estén como estén, con todos, ¿sí? Y eso no lo hacía una familia israelita pura. La familia israelita pura tenía que conservar su orden, ¿verdad? De limpieza y pureza según el orden que ya habían establecido los ancianos. Pero él va contra todo eso. Incluso tenemos unas experiencias muy radicales. Ahorita lo vamos a ver, cómo incluso en la casa de un hombre, digamos una casa limpia de un hombre fariseo, se coló quién sabe cómo una mujer prostituta, y va y le lava los pies a Jesús y lo besa, le besa sus pies, y esa mujer entra
hasta con Jesús, y el fariseo está pensando acá en su cabeza y no sabe lo que está sucediendo aquí, qué tipo de mujer es esta. Y el Señor hace la diferencia muy grande y dice, esta mujer me ama. Tú, le dice al fariseo, no me amas. Y esa es la diferencia. No si tiene familia o no tiene familia, porque tú tienes una familia muy bonita y una casa limpia y pura, la tienes en orden, eres un fariseo y ella es una prostituta. Pero la diferencia no es esa. La diferencia es, esta mujer me ama y tú no me amas. Entré y no me diste beso y esta no ha dejado de besar mis pies, y etcétera. Ustedes saben la historia. No vamos a ahondar en todo ello porque se me está yendo el tiempo, pero tenemos que el Señor hace una familia diferente, una familia que no es violenta, una familia que está abierta a los demás. A esa mujer prostituta incluso le dice, no le dice como a otras, vete y no peques más. Ustedes léanlo después. A esa mujer le dice, ve en paz. Tremendo, ¿verdad? La bendice con paz a esa mujer prostituta que le está, y no le está dando una orden, no, prácticamente le está dando la bienvenida en su familia. Y le dice, ve en paz. El fariseo en su cabeza no estaba pensando en eso. Estaba pensando en otras cosas, como muchas veces también nos puede pasar a nosotros. Así que se nos ha ido el tiempo. Quisiera nada más aquí cerrar diciendo que Jesús ha surgido en un contexto histórico social de su tiempo en una familia israelita tradicional. En medio de esa familia israelita de donde él surge, finalmente él rompe con el molde y se hace un eunuco por el reino de los cielos. Y se enfoca en la perspectiva del reino de Dios. El celibato de Jesús no es un gesto de negación, sino de elevación. Lo que importa no es el matrimonio o el celibato, sino la extensión del reino de Dios. Eso lo deja como temas secundarios. La forma de vida de Jesús se entiende así como una ruptura social y familiar en su entorno, donde no es célibe para contemplar mejor a Dios como algunas comunidades se habían ido hacia el desierto para tener ese tipo de vida monástica. No es un espiritualismo supramundano, sino más bien para encarnarse en el mundo real de su entorno y anunciar el reino de Dios a todos, con familia, con casas limpias, pero también sin familia, con casas deshechas. Su celibato concreto va unido a su ruptura familiar y forma parte esencial de su mensaje de reino. Aún hoy en día siempre es necesaria una ruptura y una iniciación a la familia de Dios. Este aspecto de transformación de Jesús tiene un aspecto social y otro aspecto teológico, ambos inseparables. Tiene que vivirse esa nueva familia de Dios en medio de la comunidad, y solo se puede cumplir de un modo total por la resurrección de Cristo. Ahí va a estar la fuerza para poder vivir en esta nueva familia, en este nuevo tipo de sociedad que está inaugurando el Señor Jesucristo como la familia mesiánica, la familia del reino, la familia de Dios, donde ahora todos caben. Casados, casados con hijos, casados sin hijos, sin casarse, viudos y divorciados, todos caben. Los que pueden seguir adelante en una vida normal y los que no, los que son socialmente exitosos y los que no, todos caben. Esa es una familia de gracia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y nos unió como una familia diferente, no más estrecha, sino al contrario, más amplia por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y por la fuerza de su resurrección. Su resurrección está hablando de una novedad de vida, y ahora
esa familia anda en una novedad de vida, en una vida resucitada por Dios, una vida diferente que es la vida de Dios. Entonces vamos a concluir aquí y vamos a dar tiempo para algunas preguntas o comentarios. Voy a detener de esta manera la grabación. Que el Señor les bendiga.